hay que recordar que el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez, pues conmocionó a la sociedad. Realmente fue un hecho horrendo. Espeluznante. Y bueno, de inmediatamente las autoridades iniciaron este proceso investigativo alrededor de este hecho de sangre, este hecho criminal. El hoy ya aquí en el país, Argenis Contreras, quien es el principal acusado del Ministerio Público de dar muerte material, es decir, es la persona que el Ministerio Público acusa o imputa en este momento del proceso, imputa de haber dado muerte al profesor y abogado Junior Ramírez. Bueno, pues el mismo día en que se encontró el cadáver atado a un blog, a cadenas, pues en el arroyo. Río, un arroyo de Mano Guayabo, ese mismo día los registros de migración daban cuenta que el señor Argenis Contreras había salido hacia los Estados Unidos. A partir de ahí se inició una investigación, se recibió, las autoridades del Ministerio Público en ese momento recibieron mucho apoyo de las autoridades de los Estados Unidos. Recuerdo que hubo varios momentos de la investigación donde se tenía presuntamente ya ubicado el lugar donde este podía estar, específicamente en la ciudad, en New Jersey. Pero logró escapar varias veces, en más de una ocasión. Se le tenía ya todo un operativo montado a los fines de apresarlo, pero logró escapar hasta que varios meses después las autoridades de los Estados Unidos pues lo detuvieron porque él andaba con una visa de paseo vencida. Este fue, digamos que el argumento o en base a lo cual Argenis Contreras se abrazó para evitar su extradición al país. Se mantuvo detenido, apeló la deportación. Sí, porque hace mucho tiempo que ya había sido solicitado en extradición. Bueno, desde la pasada gestión. La extradición como tal, como figura jurídica, no se realizó. Lo que se hizo fue que luego de analizar bien cuál era la acción que más podía ayudar a traerlo lo más pronto posible, yo recuerdo que el Departamento de Relaciones Internacionales y de Extradición de la Procuraduría General de la República aconsejó, fue de opinión, de que se declinara en ese momento el proceso de extradición para poder dejar que el proceso de deportación por el tema migratorio avanzara, porque entonces ya él tenía un proceso de deportación abierto. Y si se solicitaba un proceso de extradición, eso podía alargar más el proceso. Él apeló y bueno, pues desde ese momento las autoridades se mantuvieron en contacto con las autoridades de Estados Unidos, esperando agotar pues el debido proceso que, como en todo país del mundo, hay que llevar a cabo, porque hay que garantizar siempre el derecho de los imputados. Y Estados Unidos no es la excepción, por lo tanto, se permitió, ¿verdad? Se esperó a que se agotara ese proceso en Estados Unidos y una vez agotado, pues las autoridades de los Estados Unidos procedieron a deportar. Lo importante es que ya está aquí y que, como tú bien señalas, Nayib, Argenis Contreras es una pieza fundamental de este entramado, porque hay que recordar que esto es un entramado. Aquí se está hablando de varios crímenes y delitos. Está obviamente el hecho de sangre, que es la muerte, el asesinato de Junior Ramírez. También hay otros delitos que ya se ha avanzado bastante. Por otro lado está un supuesto entramado de corrupción. Está el supuesto entramado de corrupción, donde hay varias personas detenidas. Exactamente. Por ese caso, bueno, los familiares de Argenis Contreras han dejado entrever que pudieran haber otras personas, quizás autores intelectuales. Es decir,
que es mucho lo que tendrá que explicar Argenis Contreras, o que estará ya explicando, porque hay que recordar que desde ayer Rosendo fue quien dio la primicia aquí en el Gobierno de la Mañana, al filo casi de las 11. Rosendo informó al país que Argenis estaba en camino, ya lo estaban esperando en el aeropuerto. Yo recuerdo que incluso le comenté, bueno, que si eso era cierto, porque ya en otra oportunidad se había dicho lo mismo. Y él confirmó que sí, que tenía información de fuente segura de que Argenis estaba llegando, aterrizando al país. Pues así fue. Y desde ese momento, Argenis se encuentra bajo las autoridades del Ministerio Público respondiendo. Ayer fue sometido a un intenso interrogatorio y ese interrogatorio continúa hoy. Así es que vamos a ver qué tantas cosas novedosas pudiera aportar este señor a todo el proceso de investigación con relación a este crimen. Sí, Jairo Ortiz fue quien me llamó ayer, ya al filo de las 11, como dice Julieta, para informarme que había un operativo en el Aeropuerto Internacional de las Américas y que todo indicaba que estaban a la espera de Argenis Contreras, algo que no se había anunciado. Eso se pareció un poquito como a la llegada de Quirino. Yo recuerdo a la República Dominicana aquella vez, que eso nadie lo sabía, ninguna autoridad lo anunció y de repente apareció Quirino en el territorio nacional. Y ya sabemos más o menos cuáles fueron los propósitos por los que trajeron a Quirino al país y todo lo que eso desencadenó. A mí esto se me parece un poquito a esa llegada de Quirino, esta llegada de Argenis, así tan... Vamos a ver qué es lo que se traen con este caso, qué es lo que buscan con este caso. ¿A quién Argenis podría estar mencionando cuando se inicien los interrogatorios? No creo que pueda inventar muchas cosas, Rosendo. Probablemente quien está inventando no sea él. No, pero que no puede inventar muchas cosas porque ese problema está bastante delimitado. Sí. Está bastante delimitado. Pero yo escuché ayer a familiares de Argenis hablar de que ahora se va a destapar la caja de Pandoras. Pero sí. ¿La caja de Pandoras de qué? La caja de Pandora quiere decir que van a salir muchas sorpresas, supuestamente. En el caso. Bueno, uno no puede poner nada en duda, Nayib y Rosendo. No, yo me refiero en cuanto a la orden que supuestamente él recibió para darle muerte al abogado Junior Ramírez. Yo creo que él tendrá que decir la persona que le dio a él esa orden. Sí, fue que se la dieron. Sí, fue que se la dieron, exactamente, porque también hay que ver una cosa. Hasta ahora, si él llega ahora y dice que fue Rosendo, por ejemplo, o sea, ¿por qué hay que creer necesariamente en un individuo que tiene 3 años y 3 meses huyendo de la justicia dominicana, que llega hoy porque lo traen, que llega deportado a la República Dominicana, no porque él quería venir al país? Él no llegó deportado. Ayer se hizo esa salvedad, porque junto a él fueron traídos otros 15 dominicanos en el mismo avión. Entonces, los otros 15 llegaron en calidad de deportados. Él llegó en calidad de extraditado. Así se hace contar. Según, ¿se hace constar dónde? Ayer en los registros que se establecieron a su llegada. Bueno, Julieta hace un rato explicaba el tema ese de la extradición. En realidad él lo están extraditando. Pero perdón, Julieta explicaba el tema de la extradición de manera muy clara y decía que las autoridades de la gestión pasada prefirieron declinar el proceso de extradición porque ya él tenía un caso migratorio para deportación. Entonces, un caso sobre el otro, lo único que iba a hacer era retrasar aún más el regreso de él a la República Dominicana. Sobre todo, Rosendo, fíjate, si tú analizas eso digamos que en el contexto y en el tiempo en que él estaba tenía un proceso abierto de deportación, estaba detenido. Había apelado ese proceso. Pero tenía que, por cierto, petición de extradición. yo no sabía también. Que los procesos de deportación se podían apelar.
No, pero claro que sí. Por allá no te pueden deportar a nadie así por así, y eso lo tiene que determinar un juez. Exacto. Y tú tienes derecho a apelar y a... Exactamente. Mira cuál fue el caso de él, por ejemplo. Cuando a él lo apresan en el año 2018, abril del año 2018, se da la noticia. Él había salido del país, como ya muy bien explicamos. Inmediatamente se conocieron los hechos del asesinato de Junior Ramírez. Él salió del país probablemente ese mismo día. Aparece luego en Estados Unidos. Y es en abril, ya unos 6 meses después, cuando se da la información de que lo habían capturado en New Jersey, en Estados Unidos. Y ahí se inició entonces el proceso. Cuando lo arrestaron, que se dio la información aquí, la Procuraduría General de la República anunció que ya se estaba inmediatamente en el proceso de trámite de extradición, sí, y que eso podía durar unos días. Y yo recuerdo que yo dije en esa ocasión, cuando dijeron que podía durar unos días, aquí en el Gobierno de la Mañana, cuando nos referíamos al tema, yo dije que dudaba mucho que esa extradición se pudiera producir inmediatamente, porque en Estados Unidos hay unos procesos y que él estaba sujeto a los procesos de Estados Unidos y no exactamente a los deseos de las autoridades de la República Precisamente Dominicana. por eso que tú estás diciendo, y precisamente por esos procesos, sí, fue que la Procuraduría, esa información, la recuerdo muy bien cuando se emitió. Se habló de que se iba a iniciar el proceso de extradición. No, usted no la recuerda muy bien. Usted, como vocera de la Procuraduría General de la República en aquel momento, a usted le tocó dar esas informaciones. Claro. O sea que Julieta participó de ese proceso y por eso habla, y yo entiendo que con tanta propiedad, el hecho de que la Procuraduría en un momento decidió declinar ese proceso de extradición para que se agilizara por el proceso de deportación que él ya tenía abierto, sí, y así pudiera estar más pronto en la República Dominicana. Si se llevaron esos dos procesos, o si se introducía el proceso de extradición, además de que es un proceso bastante largo, iba a de alguna manera interferir con el de deportación, y entonces se iba a hacer más largo el proceso. Sí. De hecho, esa fue la sugerencia del Ministerio Público especializado en la materia que dirige el Departamento de Extradiciones. Entonces, no se llegó a materializar la extradición, la solicitud de extradición. Sí, porque además de eso, luego de todo esto, del proceso de deportación que se inició, él introdujo un pedido de asilo, un proceso de pedido de asilo, y ya eso es otra cosa. Ya esa es otra ventilación. Que no aplica, que no aplicaba para eso. Sí, pero es un proceso que hay que agotar. Agotar. Él alegaba que temía por su vida. Finalmente, el pedido de asilo le fue rechazado, y entonces ya ahí es cuando se abre toda la posibilidad para que lo puedan extraditar a la República Dominicana. Lo más importante es que sea por deportación o extradición, ya está en territorio dominicano, ya está en manos de las autoridades, en este caso de la Procuraduría General de la República, y como decía Julieta, desde ayer fue sometido a intensos interrogatorios, igual que durante todos estos días, esos careos, ¿verdad?, que se hacen, haciéndole la misma pregunta de diferentes formas, sí, para ver de la forma que responde este imputado. Vamos a ver qué elementos nuevos puede traer a este caso del asesinato de Junior Ramírez, el abogado y profesor universitario, bueno, que fue que detonó, ¿verdad?, ese asesinato, todo este entramado y toda esta situación que estaba ocurriendo en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Que hay que decir que él era el asistente especial o personal del director de la ONSA, Manuel Rivas. Él era el asistente. Sí. Y tenía también funciones financieras. Sí, no, él era una persona de absoluta confianza del director de la ONSA. Y de acuerdo con versiones que todavía están por comprobarse, porque lógicamente toda esta discusión se va a iniciar ahora en los tribunales y ojalá y salga a relucir toda la verdad, porque es un caso realmente que conmocionó a la sociedad por la naturaleza del mismo.
Hay la versión de que Junior Ramírez formaba parte de un supuesto entramado que extorsionaba una estructura, pero aún así, la manera en que ocurrieron los hechos fue algo que conmocionó a la sociedad dominicana y es una herida que está ahí, esperando a que sea cerrada sobre la base de un proceso donde salga a relucir toda la verdad y que los responsables de ese asesinato, bueno, pues paguen, independientemente de las razones que tuvieran. Entonces... bueno, porque nunca hay razón para quitarle la vida a nadie. Es decir, uno, por ejemplo, muchas veces pasa que, bueno, mataron a un tipo porque estaba extorsionando, por ejemplo, que es una de las teorías que andan por ahí en las calles. Y eso todavía el Ministerio Público no lo ha aprobado a ciencia cierta. Pero bueno, eso no le da a usted para nada derecho a quitarle la vida. En todo caso, usted lo que tiene que hacer es que demandar y acusar, querellarse en contra de esa persona que lo está extorsionando. Es decir, que independientemente de todas esas cosas que se dicen y que pudieran ser ciertas, porque uno no sabe, no hay razón, eso no excusa ni exime a quien fuera que cometió el hecho, si en este caso fue Argenis Contreras, de haber asesinado a una persona como lo hizo. Es un asesinato, es un delito penal. Y la sociedad, pues como tú dices, Rosendo, desde el primer momento ha estado expectante, ha estado atenta. Además, tú sabes que también las imágenes impactan mucho. Sí. Impactan mucho. Y entonces, la verdad que cuando se vieron aquellas imágenes de este abogado atado, encadenado, en el fondo de un arroyo, de un río, pues definitivamente que eso sensibiliza a la sociedad y a todo aquel que lo ve. Ustedes saben que el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional conoce en fase preliminar del proceso en el que también están implicados los señores José Mercado, mejor conocido como El Grande. El Grande que en principio, Rosendo, también se habría dicho que él participó de la parte en cuando, exactamente, cuando llaman a Junior que sale de la universidad, se dijo en principio que él estaba ahí, que él estaba con Argenis para llevarse a Junior de ahí de la universidad y luego darle muerte. También está en fase preliminar Víctor Ravelo Campos, el herrero, Jorge Luis Abreu Fabián, el taxista, y Heidi Carolina Peña. Ellos también forman parte de este proceso, un proceso, reitero, que se está conociendo en el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional en su fase preliminar. Ahora llega la pieza más importante de este caso, o sea que yo creo que ya eso muy pronto vamos a tener... la llegada de Argenis definitivamente reabre el caso y mucha gente que ya estaba un poco tranquila. No, impulsa el caso, sí, porque el caso no está cerrado. Bueno, pero ahora se reactiva. Exactamente. Porque básicamente estaba estancado el caso. Porque si la pieza principal estaba por allá, no había manera de ventilar eso. Estaba en los tribunales, pero la pieza principal es Argenis. Con la llegada de él ahora, el caso se reactiva. Y mucha gente, incluso que está ahí señalada, probablemente hoy no están muy felices de que hayan traído a Argenis, porque ahora tienen ellos que volver a los tribunales, algo de lo que ya se estaban librando un poco. La verdad es que vamos a ver cómo el Ministerio Público, que está tan ocupado en estos días, puede manejar 3 casos grandes a la vez. El caso Odebrecht, que se está ventilando, el caso Antipulpo, que está también caliente, y ahora el caso de la onza con Argenis Contreras ya en el país. Bueno, yo no sé si habrá capacidad para manejar todos esos casos a la vez. Y hace 2 días anunciaron que tienen una investigación abierta al señor Maxi Montilla también. Bueno, ayer, como decía Julieta, esos interrogatorios se extendieron por aproximadamente 8 horas. Luego él fue trasladado con un fuerte equipo de seguridad
a la cárcel que está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el día de hoy, en los interrogatorios a Argenis Contreras continuarán a partir de las 11 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de la República. Así que vamos a ver. Están investigando, esos interrogatorios lo están llevando a cabo Wilson Camacho, que es el director de la PECA. Que fue ayer al aeropuerto. Fue también quien lo fue a buscar, a recibir. Y le leyó los cargos ahí. Y le leyó los cargos, como tú bien señalas, Rosendo. Y también la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien es la directora general de persecución del Ministerio Público. Dos experimentados, pero me quiero referir a la experiencia de Jenny Berenice en materia de investigación, a la hora de hacer interrogatorios. Tiene una gran pericia, así que yo me imagino que, bueno, de todas formas, él debe ser presentado en 48 horas ante la Oficina de Atención Permanente para presentarle los cargos, ¿verdad? Y solicitarle medida de coerción. Yo me imagino que en esta oportunidad el Ministerio Público no va a pedir un año de prisión preventiva, porque yo me atrevo a decir que esa investigación está bastante avanzada. Es como cuando tú tienes ya todas las piezas. Han tenido 3 años y 3 meses para investigar. Entonces tú tienes sobre la mesa todas las piezas y te falta una. Ya esa pieza que faltaba llegó. Es decir, que yo pienso que este caso... Esa es la pieza que completa el rompecabezas. Que completa el rompecabezas, por lo tanto, este caso debe de manejarse, yo me imagino, con mucha celeridad, Rosendo, y así pues el Ministerio Público... Ese va a ser un caso largo, va a ser un caso muy mediático sobre todo, y los casos mediáticos se prolongan. Eso es cierto. Aquí vamos a ver en escena a muchos abogados, de esos que son especialistas en prolongar los casos, y va a pasar un buen tiempo hasta que el juez diga exactamente qué fue lo que pasó y cuál es la condena. Mientras tanto, junto con Argenis Contreras, llegaron ayer al país como deportados los dominicanos Sandy Pimentel Lugo, Elvido de las Rosas Rodríguez, Junior Méndez Rodríguez, Randy Mena Contreras, Miguel Cruz Prade, Félix de los Santos Jiménez, Aneuris Rodríguez Bretón, Cristian Tejada, Francisco Vargas Santo, Ilma Soriano Núñez, la única mujer en el grupo, Juan Acosta Sánchez, Francisco Pérez, Ramón Almonte Ovalles, Anthony Charas Tejeda y Brian Peralta Rodríguez. Todos dicen deportados por haber estado involucrados en casos de crimen organizado, asesinatos, casos de droga y otros hechos delictivos que cometieron allá en los Estados Unidos. Cumplieron sus condenas y fueron deportados ayer, llegaron en el mismo avión que Argenis Contreras, y según los datos que no entiendo, Rosendo, por qué uno de los abogados de Argenis dice que él estaba preso en una cárcel en Estados Unidos y que Argenis decidió venir a enfrentar la justicia dominicana. Pero de verdad que no entiendo por qué. Porque es que aquí le encantan desinformar. Para decir que a él no lo extraditaron. ¿Por qué decir ese tipo de cosas? Que el Ministerio Público no está diciendo la verdad. Pero ¿por qué no vino antes, señor Jaques? Si él tenía tantos deseos de enfrentar a la justicia dominicana, de enfrentar a esas acusaciones que se le han estado haciendo durante estos 3 años, más de 3 años, de que supuestamente él fue la persona que mató a Junior Ramírez, ¿por qué él no vino antes a la República Dominicana a hacer frente a esto? Bueno. ¿O por qué salió huyendo y no se quedó aquí? Él vino, dice el abogado. Entonces, ahora que vino, ¿qué pasa? Él vino, dice el abogado, porque él quiso. La verdad es que llegó en un avión del Marshall de los Estados Unidos, encadenado de pies y manos y entregado a las autoridades dominicanas. Cuando uno viene de manera voluntaria, uno viene en un vuelo comercial, ¿verdad que sí, Rosendo? Llévatelo, Kelvin.